director ejecutivo de Canvas Legal, que es una consultora que tiene como propuesta de valor poder potenciar el trabajo de los equipos legales. Muchas veces, y dentro de mi experiencia como líder del legal de organizaciones, he podido ver que, si bien es cierto, el trabajo legal siempre es muy arduo y es nuestra labor tratar de cubrir todos los aspectos legales y los problemas legales que puede tener una compañía, eh, muchas veces se trabaja de manera desordenada, donde no se priorizan riesgos o quizás no se le da la importancia a algunos temas que pueden ser muy importantes. Y quizá uno de los temas que, que promueven esto es que no se innova, es decir, no se conocen herramientas o frameworks que son absolutamente necesarios para que el equipo legal pueda brillar, pueda brindar los servicios legales internos de una manera distinta, de una manera muy proactiva. Este es el primero de los eventos que vamos a hacer con este objetivo: poder dar ideas frescas, ideas innovadoras para que los equipos legales puedan brillar dentro de sus organizaciones, así como lo hacen otras áreas que tienen históricamente o clásicamente mucho más relevancia, o clásicamente se le conoce como más relevante. Creo que ya es momento, y estamos en toda la capacidad para que los equipos legales y la gestión de riesgos legales tenga la importancia que merece, especialmente en un tiempo como en el cual nos encontramos actualmente. Muy bien, muy buenas noches con todos. Ya nuestro director ejecutivo Antonio Santander ya les ha dado la bienvenida. Quien les habla es Mauricio Valencia. Yo voy a ser el moderador y también ponente en este espacio para poder compartir en realidad lo que hemos estado internalizando y ya estamos llevándolo a la práctica. Entonces, este espacio de innovación legal, estoy seguro que les va a aportar valor en este webinar. Permítame compartir mi pantalla para comenzar con la exposición. Comentarles que nuestro equipo de Canvas Legal, parte del equipo de Canvas Legal, está conformado por Antonio, nuestro director ejecutivo, quien les habla, yo soy el gestor de negocios, no soy abogado como Antonio, y Enrique Terrones, que es nuestro consultor de innovación, pero creemos que en realidad que esta fórmula de mirar los negocios desde el ejercicio del derecho aporta mucho a las organizaciones. Entonces, doy inicio a este evento titulado ¿Cómo innovar en los equipos legales sin tecnología? Para ello van a haber tres partes que vamos a desplegar en este día. Va a ser la primera parte, la ponencia que la va a llevar mi persona, el nuevo rol de legal de la empresa. Seguidamente nos va a acompañar Antonio para poder mostrarnos la innovación en la gestión de riesgos legales. Y finalmente nos va a cerrar la ponencia Enrique Terrones, eh, eh, cuya ponencia se titula Implementando un sistema de gestión de riesgos legales. ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos. Más bien les comento que cualquier pregunta, comentario, aporte, se sientan libres, por favor, de ponerlos en el chat y al final de las ponencias, vamos a hacer una ronda de preguntas, de discusión probablemente, y finalmente vamos a hacer el sorteo, un sorteo que en nuestra red ya hemos estado promocionando, y lo vamos a hacer después de la ronda de preguntas. Entonces, empecemos las ponencias. ¿Cómo innovar en los equipos legales sin tecnología? ¿Y cuál es el nuevo el rol de legal? Y esta parte yo les quiero comenzar eh, desde una óptica de la planificación estratégica. Les comentaba previamente, yo no soy abogado,
he trabajado mucho con abogados en el ejercicio de mis funciones estratégicas dentro de la organización, en la administración, en las finanzas, en los procesos de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, desde esta mirada, yo les voy a dar un poco y compartir mi experiencia y las expectativas que tienen las organizaciones sobre el rol del abogado al día de hoy. Pero es muy importante para entender el hoy, saber qué ha pasado en el futuro. Y vamos, y ahí me he tomado la libertad de poder referenciar una fuente de un abogado muy importante, es el abogado Rafael Meri, que es un abogado, un director para la TAM de Mirada 360 y que da una vida, una visión al rol del abogado en los últimos 100 años. De hecho, al inicio del siglo XX, el abogado in-house, porque vamos a dar dos campos del rol del abogado, el abogado in-house y el abogado tercerizado o de las firmas legales, ¿no? Entonces, el abogado in-house tuvo en las primeras décadas del siglo XX una fusión muy importante porque hasta inclusive participaba de los solicitudes de financiamiento con las entidades financieras. Tenía un rol relevante en los procesos de toma de decisión. Este rol fue evolucionando poco a poco. En los 40 comenzaron inclusive ya a generar nuevos conocimientos dentro del management de las organizaciones. En los 40, Peter Drucker, cuando generó y creó el término corporación, de hecho hasta ahora lo usamos mucho, y cómo se deben de organizar las empresas para alcanzar sus objetivos, ¿no? En los 70 también, en los 60 también surgieron los famosos programas de planificación de manufactura, lo que hoy conocemos también, además, los famosos ERPs, ¿no? Todo lo conocemos con el SAP, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, estas nuevas formas de organizar del management, hicieron que los abogados in-house tuvieran menos relevancia y literalmente fueron restándose los terrenos. Y obviamente las empresas en quienes depositaron un poco más de confianza, entre comillas, con las firmas de legales externas. Entonces, por décadas estuvieron los abogados in-house un poco relegados. Pero a fines del siglo, XX, comienza obviamente una nueva forma del management. Obviamente, este cambio disruptivo de las organizaciones, que hoy por hoy lo estamos viviendo, comienzan a cuestionar el rol de los abogados in-house. Y claro, ¿qué pasó en los 80s, 90s? Muchas bancarrotas de empresas mundiales, principalmente americanas, comienza los problemas en Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley, mucha regulación de la actividad empresarial, y es donde las empresas de nuevo comienzan a incorporar y los abogados in-house comienzan a tener la relevancia que tenían a inicio del siglo XX. Obviamente, esto, como muchos ya hemos conocido, en un entorno buca, que es un término en realidad militar gringo, americano, donde después de la Guerra Fría comienzan a generar un entorno, para entender un poco los sistemas sociales y económicos del mundo, las empresas también comienzan a concebirse que están en ese contexto. Un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo y que obviamente se necesita otros mecanismos de decisión. Ojo, esto sucede a nivel, estoy haciendo el enfoque en las empresas, eso sucede en todo tipo de la vida del ser humano, pero en las empresas comienza a tener una relevancia importante y las empresas comienzan también a girar, a tener una velocidad totalmente distinta. La tecnología comienza a crecer de una forma muy acelerada. Y obviamente el Internet lo hizo todo. Y nosotros, bueno, los que estamos acá, creo que hemos vivido, somos entre nativos digitales o lo que nos volvimos digitales también en el camino, ¿no? Entonces, de hecho, ese entorno buca en las últimas décadas ha estado muy presente. Ya algunos mencionan que el entorno buca ya está casi caduco, ¿no? Porque la velocidad de los cambios son cada vez más, tienen una aceleración enorme. Por eso que ahora algunos, hay un futuro que es muy importante, que sacaron en el año 2016 una nueva forma de ver el sistema social y económico del mundo, ¿no? Que ya estamos en el entorno Bani.
Ojo, esto es muy importante porque aquí es lo que quiero llegar, ¿no? No solamente, obviamente, en la lista que está dando este webinar de los abogados, en realidad es transversal a todas las profesiones, ¿no? El entorno BANI ahora es un entorno cuyas siglas nos hace referencia a la fragilidad de los sistemas sociales, económicos. Cada vez el mundo está más frágil que antes, ¿no? También hay mucha ansiedad porque no hay capacidad para controlar los sucesos que vienen. Miren el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas empresas pudieron adaptarse? ¿Cuántas no? Entonces, esto genera mucha ansiedad. También un efecto no lineal de no entender la realidad justamente a propósito de la enorme incertidumbre, y por último, la incomprensibilidad del contexto del hoy y la realidad de las empresas. Esto ya se está hablando, ya es el hoy, ya hay mucha tecnología que a las empresas obviamente le está generando un espacio de ¿qué voy a hacer más adelante, no? Ya no se trata de planificar tu estrategia a 1 año, 5 años. Tu estrategia tiene que ser de corto plazo. Hay que conocer mucho al cliente, hay que ser empático. Y el rol del abogado aquí es donde comienza a tener una relevancia importante, porque del perfil tradicional que tenían los abogados, una competencia técnica, obviamente la rigurosidad técnica, la rigurosidad jurídica, hay que saberla, ¿no? Todos los códigos, las leyes, la capacidad de negociación, capacidad de análisis y argumentación, agilidad para la toma de decisiones, han sido parte del perfil de la economía, de la industria tradicional del aspecto legal, ¿no? Eh, un perfil organizado, metodológico, ¿no? Pero este entorno BANI cada vez está transformando más y es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, sumamente importante. Entonces, el perfil actual, y eso es un poco lo que hemos recogido de literatura fresca, no hablo de hace 10 años, hablo de en menos de 5 años, en realidad 3 años, donde ya se comienza el mercado de la industria legal a poder conseguir el perfil del abogado moderno. Conocimiento no solamente del aspecto técnico, jurídico, legal, es un conocimiento multidisciplinario. No solamente hay que saber, ahora contextualicemos en el Perú, ¿no? No hay que saber todo el campo laboral, sus reformas, decreto supremo por aquí, por allá. No, hay que saber también otros tópicos de la empresa. Y es muy importante porque como comentaba Antonio al inicio, las empresas necesitan obviamente de abogados que permitan poder darle una visión más integral sobre los riesgos que pueden ocurrir en sus decisiones empresariales. Y obviamente el abogado, repito, simplemente es un enfoque al ejercicio de derecho, pero es transversal a cualquier tipo de profesión. El abogado necesita conocer más el negocio, el producto de la empresa, el servicio de la empresa, la forma como se llega al cliente, conocer sus necesidades, porque de esa forma va a poder participar de distintos espacios. Imagínense un comité comercial en donde esté un abogado. Imagínense un proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Estén desarrollando la estrategia, un balance scorecard, distintas herramientas administrativas para que pueda, obviamente, la empresa controlar su estrategia en el día a día y que esté un abogado. Yo lo he visto, lo he vivido y ha sido muy valorado. Y eso lo voy a explicar en breve. También se necesita que el perfil actual esté direccionado, obviamente, y que tenga mucha capacidad de análisis estratégico. La información es enorme. Hay más información y cada vez está generando más información. La idea es con qué información vamos nosotros finalmente a tener para poder tomar decisiones oportunamente, ¿no? Luego, las competencias tecnológicas. Aquí no se trata, ojo, de crear una tecnología, entender todas las tecnologías, inteligencia artificial, Big Data. Ahora, blockchain, si los entienden, mejor, ¿no? Pero se trata de ya de estar a la altura porque los negocios disruptivos se están yendo por esa rama. Y obviamente el abogado ya no quiere estar como en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Ahora sí quiere adaptarse, ahora sí tiene un espacio y ya tiene el terreno, ¿no? Y ahora el abogado in-house cada vez está siendo más relevante. Ayer vi una nota en gestión, una encuesta, donde las empresas están teniendo más relevancia a los abogados internos, se crean departamentos legales cada vez más fortalecidos, ¿no? Pero eso implica obviamente un perfil adecuado, ¿no? Hay que ser creativo, gestión de proyectos, se habla del lawyer
Project, se habla de Legal Design Thinking, se habla de muchas herramientas que están en el campo administrativo, pero ya se está aplicando en el terreno legal. Eso obviamente hay que tenerlo muy presente. Por eso que en la siguiente diapositiva, y no quiero recetárselas en realidad, pero son distintas ópticas en cual el nuevo rol del abogado comienza a tener importancia en esta forma de cambio del management, ¿no? El abogado de la empresa en forma de T, ¿no? Donde los aspectos técnicos están en la línea vertical, en los aspectos técnicos, los conocimientos duros de la formación del abogado, y obviamente los roles no tradicionales están en la parte de la parte horizontal, ¿no? Toda la capacidad proactiva de gestión de riesgos, innovación, manejo de crisis, actitud, trabajo en equipo. Recuerden, el entorno BANI genera mucha ansiedad, se necesita mucha actitud y capacidad de tolerancia, incluso para la frustración. Entonces, son nuevas formas de cómo el mundo se está convirtiendo y tenemos que de una forma adaptarnos. También hay otra forma de concebir al nuevo perfil del abogado en forma de O, donde se rescata las habilidades, las competencias de actitud, de tomar oportunidades y de crear valor en sus decisiones junto con la alta dirección. Ser originales, tener compromiso, esa accountability, y obviamente tener una apertura de mente para los nuevos retos, ¿no? Por eso que el abogado, y eso es una cosa que a mí me maravilla mucho, en mi experiencia, por ejemplo, a trabajar en una multinacional, los business partners que eran normalmente profesionales comerciales, de operaciones, el abogado ya comienza a tener en realidad esa óptica de crear el valor desde su ejercicio de la profesión a la definición de estrategias de negocio. Lo que ven aquí son las fases del proceso de planeamiento estratégico. En una experiencia, y con esto termino, en una experiencia breve sobre planeamiento estratégico, en el sector inmobiliario los abogados participaron del proceso de planeamiento. Se desarrolló la visión, la misión, el diagnóstico estratégico, y por eso hay varias herramientas. Formaban parte del FODA cruzado, la cadena perdón, las fuerzas de Porter, el balance scorecard, la construcción de indicadores. Es sumamente muy importante cómo los abogados también aportan ello, y no solamente al momento de la planeación, sino en la ejecución, en la definición de los planes comerciales, operativos. Claro, obviamente el plan financiero, como el comercial operativo y gestión humana, van a tener sus especialistas, pero los abogados siempre están ahí. Y nosotros, desde la alta, como referente probablemente de la administración, esperamos eso de los abogados. No una situación reactiva, sino una situación proactiva para que nos den, obviamente, su mejor performance. Pero para eso hay que conocer el negocio, ¿no? De ahí la capacidad de innovación. Mientras más nos vinculemos con las tecnologías, las nuevas formas de organización, más nuestra innovación va a desarrollarse. Igual con la gestión de los riesgos, que justamente a continuación sigue la siguiente ponencia que Antonio nos va a poder desarrollar. Finalmente, este es mi mensaje. Las empresas esperan mucho a los abogados. Yo lo he visto en carne propia. Es una constante en la aportación de valor para la empresa. Muy bien, igual, Antonio, Perfecto. Ok, muchas gracias, Mauricio, por esta primera parte también bastante clara dentro de tu experiencia, el valor que puede aportar los equipos legales dentro de la organización. Hemos visto esta evolución clara del perfil de los abogados, especialmente los abogados in-house. Quizá eh, la más importante, y me atrevería a decirlo así, es justamente este cambio de tener una visión, un rol más reactivo a más proactivo. En un mundo cada vez más regulado, cuando todos los sectores se están regulando cada vez más, existen más riesgos, tanto internos como externos. Y es necesario que los abogados podamos tener una silla en el directorio, una silla en la mesa de toma de decisiones, para poder, no para ser un stopper, sino para poder viabilizar esos negocios.
Este es un rol que durante mucho tiempo, quizás por las características de los abogados y porque pensábamos que era el rol que nos tocaba, se nos fue negada. Pero actualmente, con un enfoque moderno, es importante poder retomarlo. Voy a compartir también mi pantalla porque quiero compartir con ustedes ciertos materiales que nos van a poder mostrar de una mejor manera, perdón, de qué estamos hablando. Ok. El año pasado, en septiembre del año pasado, salió esta publicación, bueno, Semana Económica es una de las publicaciones en materia económica más importante del país, y son muy pocas las veces donde una publicación de economía trata un tema relacionado con derecho. Y señalan, los directorios de empresas en Perú intensifican su mirada sobre riesgos legales y regulatorios. Es decir, ya se está viendo cuán importante es saber gestionar estos riesgos legales y regulatorios para el éxito de la compañía. Es más, ni siquiera para el éxito, para la sostenibilidad de la compañía. Antes solamente se podían ver los riesgos financieros, los riesgos vinculados con los recursos humanos, pero ahora ya se está poniendo la mira en estos riesgos legales. Entonces, este es un elemento ya que nos demuestra que esta no es solamente una visión de los abogados que quieren ganar espacio en los negocios, sino es algo real. ¿Y a qué ¿y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una serie de riesgos legales. El primero, a nivel interno, claramente hay empresas que tienen crecimiento desordenado o una informalidad interna. Muchas veces me ha tocado compartir con alumnos dentro de mi experiencia académica y también con mi equipo legal en las empresas donde he estado, que las empresas grandes son quizás las más informales. No solamente pensemos en la informalidad, en aquella persona que está vendiendo sin emitir factura, sino también en aquellas grandes empresas que tienen relaciones comerciales con proveedores, por ejemplo, sin un contrato. Y ese es un riesgo. También veo que hemos visto que existen una serie de inobservancias de oportunidades legales que no están utilizando. Y también un riesgo legal claro son los incumplimientos contractuales. Esto es a nivel interno de la compañía. A nivel externo, claramente, también nos vemos, las empresas se ven afectadas por una diversidad normativa y cambios regulatorios. Cada vez más estamos viendo cada semana nuevas normas emitidas por el Ministerio de Trabajo relacionadas con teletrabajo, con gestión de problemas en seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento, contratos temporales, etcétera. Y esto cambia constantemente y es un riesgo que tenemos que siempre tener presente. Las multas y daños reputacionales también vemos expuestos cada vez más. Indecopia está intensificando en estas labores. Y también el aumento de costos de litigios. Y aquí es importante que los equipos legales internos puedan responder, ya no como bomberos para apagar incendios o recibir al inspector cuando llega y recién buscar la información, sino trabajar de una manera más proactiva. Y todo parte de conocer el negocio. Sinceramente, esa frase de es importante que los abogados conozcan el negocio, lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, pero lo que no escucho es de qué manera van a conocer el negocio. ¿Ok? Abogados externos e internos, acompañamos al negocio en las tomas de sus decisiones. Y muchas veces confunden esto con 2 o 3 entrevistas con gerentes, una visita a planta, una visita a las sedes comerciales, y con eso se piensa que ya conocen el negocio, a pesar de que existen ya marcos teóricos de los negocios desde hace mucho tiempo que nos ayudan a conocer el negocio. Y uno de ellos, quizás la más sencilla y más poderosa, es Business Model Canvas.
El Business Model Canvas es una manera muy sencilla para poder diagnosticar o descubrir a cualquier empresa, desde una bodega hasta una minera, desde un estudio contable hasta una empresa de fabricación de productos alimenticios. Son 9 bloques muy sencillos, en los cuales primero se tiene que determinar cuál es la propuesta de valor, qué es lo que hace distinta a la compañía frente a la competencia, incluso estando dentro del mismo sector. Esto es básicamente el qué hace la compañía. Luego, se tiene que identificar quiénes son los clientes a los cuales está dirigida la compañía. Luego también la manera en la cual se relaciona con este cliente. Crean este vínculo con los clientes que le va a permitir la sostenibilidad. Luego los canales, es decir, cómo van a hacer llegar esa propuesta de valor hacia los clientes. Esto es el quiénes. Luego, también hay que determinar cuáles son las actividades claves sin las cuales nuestro modelo de negocio, sea cual sea, no se sostiene, que es aquello que tenemos que hacer bien, sí o sí. También los recursos clave, aquellos recursos que se necesitan desde personal, maquinaria, una marca, una franquicia, etcétera, que se necesita para poder realizar la actividad. Y finalmente los socios clave, es decir, no es necesario que la empresa lo haga todo. Se puede apalancar y utilizar a otros socios comerciales. Este es el cómo hacemos las cosas, cómo hace las cosas la empresa. Finalmente, en la parte económica están la estructura de costo, en los cuales es importante tener en cuenta que no se pueden escapar los costos, porque si no, el negocio es inviable. Y la fuente de ingresos, cómo vamos a cobrar a los clientes. Finalmente, esto es la parte del dinero. ¿Ok? Esta es una manera sencilla, si es que se hace bien, es perfectamente posible poder conocer el negocio. ¿Ok? Vamos a poner incluso un ejemplo. Todos conocemos Don Mamino, ¿verdad? Tiene 3 modelos de negocio. Un restaurante café, donde vas a comer con la familia, con los amigos, la panadería pastelería, donde vas y compras pan o pasteles y te los llevas. Y también tienen una operación de manufactura-venta. Uno puede encontrar sus productos en las propias tiendas Don Mamino y en tiendas Wong, Metro, etc. ¿Verdad? Vamos a hacer su canvas. Es posible hacerlo rápidamente y esto es fácilmente comprensible por todos. Y ahora vamos a determinar en función realmente a su modelo de negocio, estos elementos, cuáles son los temas legales que lo impactan. ¿Ok? En este caso, digamos, dentro del segmento de clientes tienen las familias, las personas que van a comer al restaurante, pero también atienden a empresas y hasta también podrían atender al Estado. ¿Cuáles son los temas legales que impactan? Normas de protección al consumidor, discriminación del consumo, la protección de datos personales, la información mínima para contratos. Ya podemos identificar cuáles son, en función a los elementos más importantes del modelo de negocio, identificar cuáles son los temas legales que impactan ese modelo de negocio. Entonces, a diferencia de una manera clásica de exponer los temas legales, de esta manera los temas legales flotan, emergen del propio modelo de negocio, no fuerzan su conocimiento. ¿Ok? Igual, en el caso de un mamino, dentro de la propuesta de valor, obviamente tienen la preparación de alimentos, la manufactura de alimentos, por tanto, los temas legales, hay también, por ejemplo, la marca Don Mamino, que ya es un activo importante para su propuesta de valor. Entonces, los temas legales pueden ser la regulación de alimentos, los signos distintivos, la protección de sus signos distintivos, por ejemplo. ¿Ok? Y así, con cada uno de los bloques del Canvas, podemos hacer un Canvas legal donde puedes identificar los temas legales que impactan al modelo de negocio. En la relación con los clientes tenemos normas sobre publicidad, libre reclamaciones. Dentro de los canales, si tienen canales propios o alquilados, las normas sobre adquisición local, si están comprando bien sus locales o si lo están arrendando bien. Recordemos los problemas que tuvieron la industria de alimentos en plena pandemia, ¿no? Triste, etcétera. Entonces, cada uno de los bloques tiene los elementos de su modelo de negocio y emergen naturalmente los temas legales que le dan. Esto, desde nuestro punto de vista, significa realmente
conocer el modelo de negocio, conocer el negocio. Y para poder hacer una correcta gestión de los riesgos legales. Y esto es muy sencillo, donde a mí no hacemos el Canvas y también podemos hacer un Canvas legal. Y esto aplica para otras industrias. La Universidad del Pacífico, por ejemplo, podemos hacer su Canvas con cada uno de los elementos que hemos explicado y también su Canvas legal, los elementos legales que impactan a su modelo de negocio. También una empresa de desarrollo de software, por ejemplo. Se puede hacer su Canvas con sus redes asociados, por ejemplo, su propuesta de valor diferenciada, etcétera. Y también podemos seguir haciendo su Canvas. Podemos hacer su Canvas legal. Ahora, Antonio, ya me has explicado muy bien cómo funciona el Canvas legal, pero ¿cómo gestionamos los riesgos? Bueno, a partir de aquí, y aquí viene la innovación, esto claramente no tiene un componente per se tecnológico. Podemos apalancarnos con la tecnología, pero en sí es fácilmente comprensible por cualquier miembro de la organización. Y aquí es importante que los equipos legales hagan algo que siempre han sabido hacer, priorizar. Identificaron los temas legales que impactan el buen negocio, ahora prioricemos solamente en algunos. Aquellos posiblemente que generen más riesgo, aquellos posiblemente que podamos contar o que estén alineados con la cultura de la empresa. Quizás los más importantes. Esto no necesariamente puede hacer el equipo legal solo, también con la ayuda del resto de la organización. Bueno, una vez que hemos identificado los temas legales que impactan, hay que ponernos a trabajar y hay que hacer un plan de trabajo. Primero identificando el nivel de riesgo que puede implicar un incumplimiento o no aprovechar una oportunidad legal. Establecemos nuestras métricas, nuestro plan de trabajo, nuestro Gantt, establecemos objetivos a través de OKR, de los cuales Enrique ya nos va a hablar, indicadores de gestión, y así con cada uno de los temas legales que hemos identificado de importancia. Cada uno va a tener su propio ritmo, va a tener sus recursos y hasta su equipo. Sin embargo, estos no pueden ser esfuerzos eh, aislados. Estos tienen que estar integrados. ¿Por qué? Porque pueden compartir objetivos, recursos, tiempos, personal, y además para que estén cohesionados y todos los miembros del equipo legal y adicionalmente con otras áreas y con la empresa puedan conocer cuáles son estos objetivos y qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Al final, todos estos esfuerzos, todos estos planes de trabajo, que como ustedes verán no tiene todavía un componente tecnológico, se va a poder plasmar en una matriz, de las cuales muchos de los abogados ya manejamos, donde identificamos los riesgos, las cosas que se van a hacer, cómo estamos hoy, cómo queremos estar en un año o en 6 meses, y ponernos a trabajar. Para eso funcionan muy bien los OKR. ¿Qué es lo que vamos a tener al final con esta matriz? Con este tablero de control. Vamos a tener un tablero que nos va a permitir poder avanzar con seguridad, sabiendo nuestro objetivo del GPS, sabiendo nuestros indicadores de velocidad, de si tenemos la gasolina, si tenemos la gente para poder hacerlo, si contamos con los recursos, si estamos bien direccionados, si la presión de las llantas, por decirlo de una manera, que pueden ser también presión de la empresa, cumple con lo que se necesita. Necesitamos, por primera vez en los equipos legales, un tablero de control que se lo muestras al gerente general, lo va a entender. Lo muestras al CFO, lo va a entender. Lo muestra al gerente de operaciones y lo va a entender. Y lo más importante, cada uno de los miembros del equipo legal lo va a entender. Ok, pero tampoco el equipo legal es una isla, ¿verdad? Es parte de una organización donde existen equipos también en procesos, el área de recursos humanos, de comercio exterior, de TI, finanzas, logística, y es necesario también compartir estos objetivos, porque muchos de los objetivos que vamos a tener en el equipo legal van a ser objetivos de recursos humanos o de finanzas. Entonces,
Todos estos planes de trabajo también tienen que estar interconectados. El derecho, desde hace ya un buen tiempo, ya dejó de ser solamente de abogados. Por eso es que Mauricio es tan importante dentro del equipo, porque nos da esta visión integral y es cómo hacemos las cosas en Cámara Legal. Pero también reconocer que estamos parte de la empresa y nuestros intereses y objetivos también tienen que estar alineados al de la compañía. Esto que parece sencillo, en realidad necesita de bastante voluntad y bastante enfoque profesional. ¿Qué es lo que al final vamos a tener? ¿Y qué es lo que queremos todos? Identificamos los temas legales que impactan y allí, después de un análisis, vamos a encontrar muchas banderas rojas, muchos peligros y quizás algunas bombas también, que en cualquier momento explotan. Pero también a partir de esto, de los planes de trabajo organizado, ordenado en función al camas legal, vamos a empezar a trabajar en cada uno de esos temas. Y vamos a comunicar estos avances a la gerencia general, al directorio, y vamos a empezar a trabajar en cada uno de ellos. Y vamos a convertir esos riesgos en banderas verdes, en temas que en los cuales nos estamos ocupando, para al final cumplir el objetivo, que es blindar a la compañía. Esto es básicamente, estimados, la forma en la cual planteamos es absolutamente posible gestionar los riesgos legales de la organización sin el uso de la tecnología. Tiene otro reto, tener una visión estratégica de los servicios legales internos. Tiene otro reto, habilidades de comunicación, de resiliencia, de aprender y de reaprender las cosas. Pero es perfectamente posible cambiar esta visión más reactiva de los servicios legales internos por una más proactiva. Y perfectamente, como quizás ustedes también se han dado cuenta, los equipos legales externos, las firmas legales, pueden integrarse a estos esfuerzos, que también pueden ser parte importante. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Mauricio, Sí, sí, Antonio, muchas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo el valor sobre un sentido de innovación sin tecnología, tranquilamente orientado al... Ahora nos va a acompañar Enrique en la figura de la implementación de un sistema de gestión de riesgos legales. Enrique. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, como aristas para esta parte de implementación, vamos a plantear lo que son los OKRs que ya mencionó Antonio, aplicados a los equipos legales, explicando un poco qué son los OKRs y cómo funcionan. Luego vamos a pasar al motivo para innovar algo que ya funciona, como es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20, 30 años en áreas legales. Y por último, vamos a tocar los temas de innovación, tecnología y acumulación de recursos. Hace un momento Antonio habló sobre esfuerzos integrados. La necesidad de trabajar con nuestros socios de negocio. Y esto no se trata de atender solamente sus necesidades y luego olvidarnos de ellos hasta que vuelvan a tocarnos la puerta. Yo creo personalmente que no hay un solo camino para alcanzar nuestras metas, pero no por eso es que podemos ir sin tener un objetivo claro. Esto solamente nos genera contratiempos a la hora de buscar lograr algo. Por eso es que los OKRs tienen una gran influencia, son un gran apoyo a la hora de plantearnos nuestros objetivos y trazar el camino que queremos seguir. Para ello, voy a explicarles brevemente cómo funciona la cadencia. Partiendo de lo que sería una meta anual, a modo de ejemplo, dividiéndolo luego en trimestres y luego planteando los objetivos y resultados que queremos tratar. El objetivo es el qué. El resultado clave es cómo lo vamos a medir y por último, cómo vamos a alcanzar esos resultados, que son las iniciativas. Eh, Al respecto, por ejemplo, este gráfico muestra lo que sería el funcionamiento de unos OKRs en una compañía. Pero esto no solamente se trata de la compañía, sino que puede ser trasladado a equipos. La teoría nos dice
se empieza desde el negocio, desde la parte más alta, y luego se pasa a los procesos, a los equipos y a los individuos, cada uno de ellos siguiendo una dinámica similar a la que se muestra en el gráfico de arriba. Todo ello basado en el propósito, que sería la misión, la visión y el objetivo anual que buscamos alcanzar. Sin embargo, no es tan simple, un OKR no es tan simple como definir los objetivos y los resultados. Como mencioné, implica entender el porqué, el propósito, y además nos acercamos cada vez más a los objetivos, pero eso es en un proceso de experimentación. ¿Por qué? Porque debemos comprender que los OKRs están diseñados como un proceso colaborativo, pero a la vez es repetitivo e incremental. Con incremental me refiero a que es un proceso de aprendizaje y ajuste. Es un constante aprendizaje y ajuste, por lo cual nos suele tomar un cierto tiempo, digamos, 3, 4 ciclos, para que la metodología se adapte, se internalice en el equipo y alcance por fin la madurez. Dentro de los OKRs, a modo de ejemplo, para definir nuestra primera generación de objetivos, la metodología SMART es bastante útil. La metodología SMART significa, al inicio, específicos, ya que mientras más concretos sean nuestros objetivos y detallados, su ejecución será más sencilla. Tienen que ser medibles, dado que siendo cuantificables se podrán analizar y corregir posibles desviaciones. Esta parte es importante, ya que mientras podamos cuantificar nuestro índice de avance, es más fácil saber si estamos logrando algo o no, si estamos alcanzando las metas que nos hemos planteado, que es el siguiente punto. Tienen que ser ambiciosos. Nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos sin llegar, pero tienen que ser factibles. No podemos plantearnos objetivos que sabemos a ciencia cierta que no podemos alcanzar. Sin embargo, si los alcanzamos muy rápido o los cumplimos con relativa facilidad, no fuimos lo suficientemente ambiciosos y por tanto puede que no aporten en la medida que necesitaríamos. Tienen que ser relevantes, dado que los retos deben ser importantes para que la gerencia, el equipo, aporte valor a la organización. Y por último, tienen que ser concretados en el tiempo. Se necesita establecer un deadline, una línea temporal para alcanzar los objetivos, plazos para llevar a cabo las acciones y culminarlas evitando procrastinar. Respecto del marco, tenemos los objetivos que deben ser aspiracionales, cualitativos y definidos en el tiempo, temas que ya tratamos antes en SMART. Los resultados tienen que ser medibles, cuantitativos y basados en el valor. Deben describir los métodos y las métricas que nos permitan hacer realidad los objetivos que nos hemos trazado. Por ello es que deben ser cuantificables y por sobre todo tienen que ser calificables objetivamente. En este punto sí debemos tratar de dejar de lado, al menos por un momento, algo que es tan eh, interiorizado en nuestra función legal, que es la subjetividad. Los resultados clave deben ser agresivos, como dije, pero realistas. Aspiremos a buscar un valor numérico que nos permita cuantificar una correcta medida o calificación. Y por último, tenemos los planes o iniciativas. Lo que debemos hacer es el trabajo que debemos realizar. Eh, Aquí, por ejemplo, quería plantearlo con un OKR trimestral, en donde podríamos trabajar con resultados clave para alcanzarse mensualmente e iniciativas que podríamos aspirar a elaborar en una semana. Por último, este es un punto que señalé en uno de los videos que publicamos en LinkedIn. Por su naturaleza, los OKR son operaciones en curso y por lo tanto suelen modificarse o incluso desecharse en cualquier etapa del ciclo. Eso no nos debe asustar, no debe darnos la sensación de que estamos fallando con el planteamiento de nuestros objetivos. Como dije, este es un trabajo a mediano plazo, no es
tan a corto plazo, porque debemos interiorizarlo, debemos trasladarlo a cada uno del equipo y además cada engranaje del equipo, cada sujeto que participe de este, necesita interiorizarlo, necesita comprometerse con la metodología que se está usando. Ahora pasamos a por qué arriesgarnos. Como mencioné, es algo que ya funciona, pero siempre se puede mejorar. Lo que podemos aportar o mejorar va asociado con una infinidad de factores, pero personalmente considero que debemos tener presente tres factores importantes: situación, conocimientos y entorno. La innovación debe partir por repensar la forma en la que se va a entregar valor. Para satisfacer las necesidades particulares de nuestros socios de negocio, en algunas ocasiones tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con ellos. Pasar de ser reactivos a proactivos, dejar de ser apagafuegos, como mencioné hace un rato, ¿no? Cuando lo vemos como un cliente interno, como un servicio, en muchas ocasiones nuestros socios de negocio, las otras áreas de la empresa, van a tocarnos la puerta cuando ya tienen el problema. Eh, Tenemos que pasar de esto a crear oportunidades, a trabajar acompañados, a retroalimentarnos unos con otros. Cuando me refiero a situación, se plantean dos preguntas. ¿Dónde nos encontramos como equipo legal y cuál es nuestro rol? Que es algo de lo que ya hablé hace un momento. Ser apagafuegos, ser reactivos, pero también tenemos que ver la situación de la empresa. ¿Con esto a qué me refiero? Políticas internas, cultura organizacional. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de innovación. Y eso sí tiene que ir de la mano con la cultura que se tenga en la empresa. Para saber a qué podemos apuntar, a qué podemos aspirar y a dónde tenemos que destinar nuestros esfuerzos. Respecto al conocimiento, tenemos que entender también qué conocimientos tenemos, qué conocimientos queremos alcanzar. Porque la verdad es que en la época actual, Google está ahí para ayudarnos a buscar información que necesitamos. La cantidad de información que tenemos al alcance de las manos es abismal. Si no conoces algo, en muchas ocasiones es porque simplemente no quieres conocerlo. También tenemos que entender qué conocimientos necesitamos, pero aquí es un punto importante. Es el tema de conocimientos multidisciplinarios. ¿Qué quiero llegar con esto? Que siempre es bueno mirar fuera de nuestra burbuja, no basarnos únicamente en conocimientos legales. Siempre podemos nutrirnos de otras especialidades, pueden ser áreas como la comercial, operativa, TI, contabilidad, entre otras. ¿Por qué? Porque ese conocimiento multidisciplinario amplía nuestras perspectivas. Otros puntos de vista nos permiten abordar los problemas de forma creativa. Y aquí voy con un tema importante, que usualmente en las universidades nos enseñan a especializarnos en una materia específica, no tanto a las competencias múltiples. Es más, no se suele fomentar. Sin embargo, la variedad de conocimiento, de habilidades, nos permite ser más flexibles a la hora de atacar un problema, nos permite ser un terreno fértil para la creatividad. Y esa es la fuente de la innovación. Perdón, me falta el entorno. Este, que en realidad ya lo mencioné amarrado a conocimientos, es de quién nos podemos ayudar, de quién nos podemos apoyar. Ese sería el punto de la retroalimentación que podemos alcanzar con otras áreas, con nuestros socios de negocio. Tenemos que entender que tenemos que ir de la mano unos con otros. Y por último, ¿qué herramientas nos pueden ayudar? Y ahora sí, podemos pasar al punto de innovación, tecnología y acumulación de recursos. ¿Por qué? Porque la innovación, a pesar de que hace un momento mencioné herramientas, no solo se trata de tecnología. No necesitamos dominar una tecnología disruptiva o contar con lo último para empezar a innovar en nuestro trabajo. La innovación se trata de creatividad, de cómo aprovechamos lo que tenemos para hacer algo nuevo, algo más eficiente. De igual manera, en muchas ocasiones, la innovación suele decantarse por la acumulación de recursos. A veces, cuando queremos mejorar algún proceso o cambiar algo en nuestras labores, pensamos, pucha,
Ese programa es perfecto para mí, me sirve, pero no damos la vuelta a ver qué herramientas ya tenemos. Nos enfocamos en una herramienta específica y a veces esto puede crear un sesgo cognitivo que puede limitar enormemente la forma en la que aprovechamos lo que ya tenemos. Y esto es un completo enemigo de la creatividad. Sin embargo, no voy a negar que contar con más recursos es excelente. Es innegable que el desempeño de nuestro trabajo tiende a mejorar con el uso de nuevas herramientas. Sin embargo, dicha mejora es perceptible solo hasta cierto punto. Aquí sí podemos partir hablando de la escasez de recursos. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos mucho, no solemos aprovecharlo. Tendemos. Y este es otro de los puntos que mencioné en los videos de LinkedIn. Y en ese video partí de dos preguntas sobre el aprovechamiento de recursos. Si teníamos todos los recursos que necesitábamos y si aprovechábamos los que ya teníamos. Como mencioné, no solemos aprovechar todos los recursos que tenemos en su totalidad. Esto puede ser tanto por desconocimiento como también porque ni siquiera se nos ha pasado por la mente que podamos usarlo de esta manera. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tenemos una cierta cantidad de recursos, tendemos a aprovecharlos, pero como menciono, a veces no los aprovechamos en su totalidad. Vamos a partir con el ejemplo de Office, que debe ser algo que la mayoría de participantes en esta reunión tienen. Office nos permite el trabajo colaborativo, pero además tiene muchas herramientas que nos permitirían de procesos repetitivos. Además, tenemos que establecer objetivos comunes, medir el desempeño y conocer más sobre el negocio. Aquí quiero ir con un ejemplo. Hace un momento les hablé sobre especialización y competencias múltiples, creatividad e innovación. Hay un ejemplo que leí en un libro hace un tiempo que me llamó mucho la atención. No tiene mucho que ver con derecho, en realidad, pero quiero que entiendan la idea de cómo se desarrollaba el pensamiento de esta persona. Era un famoso profesor de física que tenía un barómetro que sirve para medir la presión y necesitaba determinar la altura de un edificio. Solo se le ocurría usar el barómetro como herramienta para lo que estaba diseñado, que era medir presiones y decía, ok, entonces calculo la presión en el primer piso y en el último piso, con eso puedo calcular la altura. Pero luego le pregunto a un alumno, digamos que estaba sesgado y era la única respuesta que podía alcanzar, usar el barómetro para lo que estaba hecho. El alumno le dio una infinidad de respuestas. Dejarlo caer, atar una soga y usarlo para medir la distancia. Desde el techo, dejarlo caer con una soga, dejarlo caer simplemente y calcularlo, eso ya era un tema físico incluso. Usar el barómetro para medir la distancia escalón por escalón. A lo que me refiero es que aprovechó la herramienta que tenía de formas no tan usuales, de formas creativas en realidad. Digamos que una persona que no tuviera conocimientos de física ni conocimiento de cómo usar un barómetro podría haberlo aprovechado de la manera que lo mencionaba el alumno. Pero ahora, volvamos al tema que mencioné hace un momento, Office. La mayoría de las personas no conoce todas las aplicaciones que tiene Office. La mayoría de empresas paga suscripciones que sí tienen todas estas aplicaciones. Sin embargo, solemos usarlo únicamente para Word, Excel, PowerPoint, el correo y un par de cosas más. Pero tenemos Forms para hacer, por ejemplo, formularios. OneDrive para trabajo colaborativo en la nube, que es algo que usualmente asociamos a Google Drive. OneNote para notas, Planner, que se los quería mostrar, pero eh, parece que la página se ha caído. Power Automate, que nos permite crear ciertas secuencias que ocurran en otros de los programas para automatizar procesos. Esta es una que me gusta bastante, porque nos permite ahorrar muchísimo tiempo
y es una herramienta que muchas de las suscripciones sí tienen, pero que no solemos usar. Como mencioné, no aprovechamos todos los recursos, porque ese es un uso, o bueno, es un servicio que conozco muchas empresas que contratan a terceros, a pesar de que sí tienen la, la licencia completa en la que podrían aprovecharlo. Sin embargo, contratan a un tercero, a pesar de que estos programas en realidad no son muy complicados. Y esto es ya sin ir a ejemplos como programas que aprovechan este tema de no code para desarrollo de aplicativos sin usar código, entre otros, que son otras herramientas que por una cuestión de tiempo no puedo tocar el día de hoy. En realidad creo que ya me he extendido mucho. Esto sería todo y prometo que para la próxima ocasión sí voy a estar hablando un poco más sobre herramientas con las que solemos contar y que no aprovechamos.